Muy buenas a todos, guapísimos. El día de hoy vamos a hablar del realismo mágico. Vamos a empezar hablando de unas características de este movimiento. Bueno, podemos hablar del movimiento del realismo mágico como uno que se caracteriza por la narración de los hechos fantásticos e irreales en un contexto realista, donde lo extraño se presenta como cotidiano y común. El narrador y los personajes son indiferentes a estos hechos porque los perciben como naturales, no se asombran y tampoco los explican. Por lo tanto, lo mágico no se muestra realmente como mágico. La realidad coexiste con la fantasía en un tiempo y en un espacio. Se encuentran en un mismo universo donde la fantasía se argumenta con su propia lógica. Lo mágico y maravilloso es la alteración de la realidad, además de una influencia fuerte de lo onírico. Aunque a veces se puede confundir lo real maravilloso con el realismo mágico, no son lo mismo. La diferencia con una historia que sea de fantasía es que la fantasía se encuentra constantemente. Pero en el realismo mágico, en contraste, solo hay algunos elementos que se camuflan dentro de la historia. Por eso hablamos de la teoría de la autonomía de universos, en la que un universo debe estar tan bien construido que todos los eventos mágicos deben tener una lógica dentro de este. En lugar de explicar la realidad utilizando las leyes naturales o físicas, este género se encuentra en una realidad o crean una realidad en la que la relación entre los incidentes, los personajes y el entorno puede basarse o justificarse por el estatus dentro de su propio mundo. Además, el realismo mágico muestra una gran influencia de la cultura. Por ejemplo, se retratan mitos, leyendas o fábulas que escuchábamos cuando éramos pequeños debido a nuestro contexto. En nuestra cultura todo el tiempo pasan cosas extrañas, pues tenemos un significado muy amplio de lo que es la normalidad. Hay personas descuartizadas, desaparecidas, mutiladas, líderes muertos diariamente, etc. Historias como la de Rosario Tijeras que no son percibidas como anormales debido a la sociedad en la que nos encontramos. El realismo puede considerarse como una metáfora para la realidad latinoamericana. Se muestra cómo convivimos con las cosas más extrañas de la manera más casual. Realmente nosotros tenemos una vida mágica, una naturaleza mágica, una condición humana mágica y una mezcla cultural que también lo es. Explicar aspectos políticos, económicos y sociales es una de las metas del realismo mágico. Expresar sentimientos y sensaciones de una comunidad con una realidad tan dura como la nuestra. También refleja la cosmovisión de una cultura y la sociedad latinoamericana que se vio afectada por todas las guerras que han sucedido en nuestro territorio. Retrata cómo los latinos construimos una realidad en base a los mitos y las leyendas y las tradiciones de nuestros países. Es un reflejo de nuestro ser colorido, caótico, loco y explosivo. Por último, hay que tener en cuenta que el realismo mágico no crea mundos nuevos, sino que revela cosas mágicas del nuestro. El lector acepta la fantasía como algo común. Además, para el lector, explora el impacto que la ficción tiene en la realidad y viceversa, dejando al lector en medio de la interpretación. Por esto se utilizan las críticas sociales o políticas, para que el lector tenga una posible interpretación de estas. Según Franz Roh, está anclado en la vida cotidiana, pero tiene matices de fantasía o maravilla, así él define el realismo mágico. Según Spindler, el realismo mágico se divide en tres categorías: el metafísico, el ontológico y el antropológico. El realismo mágico metafísico europeo nos da como principal aspecto el sentido de extrañeza, esa es su particularidad. El segundo tema que nos propone Spindler es el realismo mágico ontológico, y es la seriedad para relacionar eventos inexplicables. Y además el tercero y último es el realismo mágico antropológico, que es una visión nativa con un racional occidental. El realismo mágico es una corriente literaria que tuvo su auge a mediados del siglo XX. El surrealismo europeo, el psicoanálisis y la influencia de mitos y leyendas indígenas precolombinas son los apoyos con los que se fundó el realismo mágico. El término fue usado por primera vez en Alemania en 1925 por Franz Roh para describir un movimiento pictórico que se llama la nueva objetividad, una alternativa al expresionismo. Roh describe la claridad fotográfica y el retrato de la naturaleza mágica en el mundo racional. Lo relaciona con el surrealismo, pero el realismo mágico tiene un enfoque en el objeto material. El realismo mágico empezó en la pintura al ser expandido por los italianos hasta Estados Unidos. En Latinoamérica, muchos autores viajaban a epicentros culturales como Berlín, Madrid o París, y de este modo los autores eran influenciados por los movimientos de la época, como Alejo Carpentier o Arturo Uslar Pietri, en 1920 a 1930. Ellos fueron principalmente influenciados por el surrealismo. Roh hizo una publicación con una figura literaria
del filósofo y ensayista José Ortega y Gasset, y esto ayudó a establecer conexiones entre el realismo mágico literario y pictórico. Sin embargo, Arturo Uslar Pietri lo usa para referirse a una nueva tendencia literaria entre 1930 y 1940 en Europa. Su auge fue en el boom latinoamericano de 1960 a 1970, con autores principalmente argentinos. Vengo a una cita con un amigo mío que es pintor del realismo mágico. Acompáñenme. Hola, acá estoy tomando café con uno de mis amigos autores del realismo mágico. Dick, Además, conocemos a algunos cuantos como Frida Kahlo, Eduardo Pérez, Gustav Klimt, Marcial Gómez, Mohamed Rabas, Alex Colvin, Feliz Casorati, John Roger Cox Antonio Domni. y Marcela Doncha. El boom latinoamericano fue un fenómeno literario que surgió en los años 60 y 70 en América Latina. En ese periodo, un grupo de jóvenes escritores rompieron los esquemas tradicionales de la literatura a través del realismo mágico y con una riqueza narrativa que tuvo un gran impacto en Europa. También en los años 60 y 70, la participación política abre la mentalidad a cambios sociales. Hay una revolución en el aspecto de la opinión frente a la política. De este modo surgen corrientes de pensamiento revolucionarias, y esto se incentiva con la Revolución Cubana en el año 1959. Otra causa principal de la liberación del pensamiento son los gobiernos dictatoriales en Latinoamérica. ¿Qué estás cantando, oye? Yo, Manifiesto de Víctor Jara, uno de los cantantes más importantes de música protesta de los años 60 y 70 en Latinoamérica. ¿Me podrías enseñar más? ¡Claro que sí! En los años 60 y 70, en Latinoamérica, gracias al movimiento revolucionario, la música protesta se popularizó, gracias a cantantes como Víctor Jara, Violeta Parra, Silvio Rodríguez, Mercedes Sosa y muchos más. La música protesta logró ser la voz del pueblo. Los cantantes de música protesta lograban expresar sus ideas revolucionarias a través de sus canciones. Esto no le gustaba al gobierno y muchos de ellos eran exiliados. También las personas que encontraban en la calle escuchando este tipo de música eran consideradas como opositoras del gobierno, lo cual no estaba nada bien visto, y también lograban ganarse muchos problemas de parte del gobierno. Además, los prisioneros no eran los únicos que salían a protestar a las calles, también eran estos que apoyaban esta música, y hasta los mismos cantantes lograron ser prisioneros bajo un régimen probablemente militar o de extrema derecha. Los cantantes apoyaban la lucha, lo que era considerado como un conflicto entre ideologías. Muchos de ellos apoyaban las ideologías contrarias a las del gobierno en su país. Por ejemplo, Víctor Jara en Chile estaba completamente en contra del régimen militar de Pinochet, o Pablo Milanés en Cuba apoyaba completamente la revolución. Por ejemplo, Pablo Milanés escribió una canción llamada Yo pisaré las calles nuevamente. En el año 1976 fue publicada esta canción como homenaje para el presidente Salvador Allende. A través de esta, Pablo Milanés refleja la dura realidad que tuvo que vivir Chile bajo el régimen militar de Augusto Pinochet. Él dice que él volverá a pisar las calles nuevamente de Santiago cuando todo el dolor y sufrimiento de Chile haya desaparecido. También cuando Augusto Pinochet deje de ser el dictador de este país. También habla de cómo Chile se va a reconstruir básicamente de sus cenizas, de toda su destrucción, y cómo va a volver a revivir para ser ese país que era antes de la dictadura militar. Los cantantes de música protesta lograron expresar las ideas consideradas como revolucionarias. Por estas razones, muchos de ellos fueron exiliados de sus propios países, y además sus canciones fueron reprimidas por hablar de contenidos sumamente sensibles para el gobierno. Los cantantes que tuvieron un gran impacto durante todo este tiempo y que apoyaron hasta el día de su muerte la lucha fueron Violeta Parra, Víctor Jara, Mercedes Sosa, Silvio Rodríguez, Pablo Milanés y muchos más. Ellos fueron personas que impactaron no solo en su país, sino que también internacionalmente. Muchos de ellos fueron exiliados, pero nunca se callaron. Hay diferentes canciones que hablan sobre cómo el cantante nunca debe apagar su voz, nunca debe callarse, porque cuando se calla, entonces está dejando de luchar. Y la lucha es eterna. En la lucha no hay que parar, según ellos. Por esto,
durante todo su tiempo, cantaron con el corazón. No cantaban porque tenían bonita voz y querían ser famosos. No, en ese momento el propósito no era ese. El propósito era hablar, alzar la voz para que las personas pudieran escuchar sus dolores, las injusticias cometidas en el país, las problemáticas. Era música que tenía una gran importancia y que estaba completamente basada en cosas reales, estaban basadas en la realidad y estaban hablando de la realidad. Por esto, los gobiernos muchas veces los censuraban, los exiliaban y a las personas que encontraban escuchando su música las castigaban duramente y los privaban de sus derechos. Ahora hablaremos de algunos de los mejores cantautores de la música protesta en Latinoamérica y de algunas de sus canciones. Mercedes Sosa fue una cantante de música folclórica argentina, considerada la mayor exponente de folclore argentino, fundadora del movimiento del nuevo cancionero y una de las exponentes de la nueva canción latinoamericana. La canción que vamos a analizar de ella es Si se calla el cantor. Si se calla el cantor, calla la vida, porque la vida misma es todo un canto, dijo Horacio Guaraní. Esta canción expresa cómo el canto de cada cantautor de música protesta es el arma más potente para luchar y revivir la esperanza de un pueblo. Refleja el poder que tiene el cantor, no solo los cantantes, sino las personas que alzan su voz para protestar en contra de las injusticias, y cómo no se debe apagar la voz nunca de nadie que defiende sus ideales y a su pueblo. También de que no hay que parar de luchar hasta lograr ganar la batalla, ya que cada persona es muy importante para la lucha. Hablamos de Víctor Jara. Fue un cantautor chileno, también director teatral, investigador de folclore, libretista, pero alcanzó la mayor trascendencia como compositor y cantante popular. La figura de Víctor Jara es un referente internacional de la canción protesta y es uno de los artistas más emblemáticos del movimiento músico-social llamada Nueva Canción Chilena. Sus canciones trataban sobre su pueblo y sus problemas. Su éxito internacional las llevó más allá de su Chile natal para ser cantadas en cualquier manifestación progresista o concentración universitaria de tantos otros países. La canción de la que hablaremos es Manifiesto. Esta canción, escrita por Víctor Jara, trata de la manifestación que los cantores hacen a través de su música, melodías e instrumentos. Canta sobre cómo el canto tiene un gran sentido, muy poderoso para transmitir mensajes, ya que las palabras son más fuertes que cualquier otro acto en el momento de expresar sus ideas, en este caso en los años 60, época del régimen militar de Pinochet en Chile, país de origen de Víctor Jara. Violeta Parra fue una cantautora y folclorista chilena. Adoptó una postura política de militante de izquierdas que le llevó a buscar las raíces de la música popular. Además de una artista excepcional, Violeta Parra fue una investigadora del folclore chileno. Su trabajo sirvió de inspiración a varios artistas posteriores, quienes continuaron con su tarea de rescate de la música del campo chileno y las manifestaciones constituyentes del folclore de Chile y América Latina. La canción Miren cómo sonríen es una crítica no solo a los candidatos en campañas electorales, sino a las autoridades institucionales. Esta canción establece una denuncia hacia los funcionarios públicos, empresarios y miembros eclesiásticos por su trato con el pueblo pobre, tildándolos de hipócritas por utilizar a las personas para sus beneficios y enriquecimientos personales, además de cómo se aprovechan de la ignorancia del pueblo. Pablo Milanés fue un cantautor cubano. Como defensor de la Revolución cubana, se ha caracterizado por mantener una posición de crítica pública a los errores que, a su juicio, se han cometido en la conducción del país. En marzo de 2010, preguntado sobre la huelga de hambre de Guillermo Fariñas, Milanés respondió: "Hay que condenar desde el punto de vista humano. Esas cosas no se hacen. Las ideas se discuten y se combaten, no se encarcelan". La canción Yo pisaré las calles nuevamente fue publicada en el año de 1976 como homenaje al presidente chileno Salvador Allende. El martes 11 de septiembre, las tres ramas de las Fuerzas Armadas y el Cuerpo de Carabineros, dirigidos por el general considerado como traidor, Augusto Pinochet, dieron un golpe de Estado contra el gobierno constitucional de Chile del presidente Salvador Guillermo Allende Gossens, que,
Antes de rendirse ante los militares golpistas, se suicidó en el Palacio de la Moneda, sede de la presidencia chilena, que luego fue bombardeado por los aviones y la artillería de los militares golpistas. Pablo Milanés compuso esta canción y prometió volver a pisar las calles de Chile cuando el régimen de Pinochet ya no estuviese en el país. En esta canción refleja la dura realidad chilena, bajo el régimen de Pinochet. Demuestra su dolor y enojo frente a las atrocidades cometidas por el régimen. También habla sobre cómo se reconstruirá otra vez Chile, de cómo renacerá de sus cenizas después de toda la sangre derramada por el régimen de Pinochet. Conmemora, además, a todos los que murieron durante el régimen militar, incluyendo al presidente de Chile. En el terreno cinematográfico, cada país y región mostró su interés por retratar la vida y las problemáticas que ocurrían en aquellos años en Latinoamérica. En la pantalla grande antes en Latinoamérica no ocurría esto. Las películas no se trataban sobre problemáticas sociales o políticas. Tenían diferentes temas que no estaban o que estaban poco relacionados con esa situación, que buscó la descolonización tanto económica como cultural a través de la toma de conciencia social y política. Gracias al cine y la música que lograron el objetivo de hacer denuncias sociales y políticas sobre lo que estaba ocurriendo en Latinoamérica en los años 60 y 70. Ellos nos demostraron que hay que luchar por un mejor mañana, que las ideas no hay que callarlas, que siempre hay que hablar y alzar la voz para recibir lo que nos merecemos, porque esas injusticias hay que pararlas. Y se puede hacer no solo protestando y hablando, sino también de forma artística para lograr un mayor impacto. Como dijo Pablo Milanés, a las ideas no se apresan, se hablan. Y eso es muy importante, saberlo. Las ideas hay que hablarlas, a las ideas no hay que callarlas, ni hay que privarlas. Pero pues esto es básicamente lo más importante de los aspectos culturales en Latinoamérica durante esa época. Algunas de las obras cinematográficas que hacen parte del realismo mágico son Como agua para chocolate, de 1992, The Green Mile o La Milla Verde, en 1999, Amélie, del 2001, El laberinto del fauno, de 2006 y Birdman, de 2014. Además, encontramos un director, Woody Allen, que también tiene 4 obras significativas del realismo mágico, que se llaman La Rosa Púrpura del Cairo, de 1985, Alice, de 1990, Medianoche en París, del 2011, A Roma con Amor, de 2012. Hola muchachos, les tengo un reto. Digan todos los autores del realismo mágico en 20 segundos. Jorge Luis Borges, Gabriel García Márquez, Julio Cortázar, Carlos Fuentes, Alejandro Carpentier, Mario Vargas Llosa, Juan Rulfo, Miguel Ángel Asturias. Villano Y no se olviden de Horacio Quiroga. Y Arturo Uslar Pietri. Algunas de las obras literarias que hacen parte del género del realismo mágico son 100 años de soledad por Gabriel García Márquez, Bestiario y Final de juego por Julio Cortázar, Aura de Carlos Fuentes, Doña Flor y sus 2 maridos por Jorge Amado, La casa de los espíritus por Isabel Allende, La lluvia por Arturo Uslar Pietri, 7 lunas y 7 serpientes por Demetrio Aguilera Malta, Como agua para chocolate por Laura Esquivel y La fiesta del chivo por Mario Vargas Llosa. Ahora, ya que hablamos de las obras artísticas, hablemos un poco de las obras literarias. Las obras literarias que caracterizaron el boom latinoamericano fueron, por ejemplo, 100 años de soledad por Gabriel García Márquez, Rayuela por Julio Cortázar o La ciudad de los perros por Mario Vargas Llosa. Nuestra primera obra, Hijo de hombre, publicada en el año 1960, fue una novela escrita por Augusto Roa Bastos. En esta novela se repasa la historia de Paraguay y por extensión de todo el dolor de Latinoamérica en general, en el que se entremezclan guerras, conflictos, la forma en la que se abrió una dolorosa brecha con las comunidades indígenas, por ejemplo. En este libro se da una crítica político y social del momento de los años 60 y 70 en Paraguay. También se da un recuento de toda la historia de Paraguay, pero más enfocada al dolor que han sufrido ellos, y no solo este país en específico, sino Latinoamérica en común. Otra obra bastante reconocida del realismo mágico es La ciudad y los perros, escrita por Mario Vargas Llosa. En esta se cuestiona la autoridad militar y cómo esta puede llegar a afectar de forma negativa a las personas.
Aquí se basan en un contexto de colegio, de educación. Entonces muestran cómo el régimen militar llega a afectar a las personas que estudian en esta. Además, no solo hace una crítica a nivel escolar, sino también hace una crítica a un nivel mucho mayor, como el régimen militar que se aplica en diferentes países para estos tiempos. Hola, qué linda eres, toma esta flor. Gracias, pero si me quieres conquistar, háblame de Rayuela, no me des rosas. Pues Rayuela fue uno de los más maravillosos exponentes del realismo mágico, escrito por Julio Cortázar en 1963, donde el autor ofrece cuatro vías de lecturas diferentes que tienen comprensiones diferentes. Pero al mismo tiempo son iguales. Es muy interesante, ¿no? Además, esta obra representa el azar de la vida, lo caótico y la relación entre algo creado y la mano que lo hace. Oye, y hablando de literatura, también podemos ubicar al señor presidente, escrita por Miguel Ángel Asturias en 1947, que es una de las obras más célebres del escritor guatemalteco, que además tiene la curiosidad de que fue publicada por primera vez en 1946, pero tras ser censurada por 13 años, dando una crítica por los buenos dictoriales que se presentaban en Guatemala en ese tiempo. Pues claro, si el realismo mágico lo que hace es retratar muchas de las realidades políticas y sociales que presentábamos en la época en Latinoamérica. Hola, ¿qué estás haciendo? Hola, ¿cómo estás? Estoy leyendo Del amor y otros demonios, una de las obras de Gabriel García Márquez. También hace parte del realismo, como 100 años de soledad, escrita en 1967. Gabo es considerado uno de los mejores escritores del realismo mágico y además su obra 100 años de soledad ganó un premio Nobel de la literatura. 100 años de soledad también nos deja ver quién es Gabriel García Márquez, uno de los mejores escritores a nivel mundial. Podemos decir que 100 años de soledad nos muestra el ingenio y la creatividad de Gabriel García Márquez, una obra totalmente original que se da en un lugar inventado por él, dado en un lugar mágico. Aparte, 100 años de soledad es una obra muy interesante debido a las sensaciones que Gabriel García Márquez logra producir en el lector. El lector es capaz de integrarse a la obra como uno más de los vecinos de Macondo. Ya habiendo hablado de las características del realismo mágico y todo lo que conlleva con él, podemos empezar a analizar y ver el contexto de este género para ver esos eventos que tuvieron que haber pasado para que el género se naciera y se desarrollara a través del tiempo, aquellos eventos que lo influenciaran para que se volviera el género que conocemos hoy en día. Para empezar, podemos ver el contexto histórico del realismo mágico, pudiendo empezar a ver estos eventos desde la década de 1920, ocurriendo un evento llamado la Masacre de las Bananeras en 1928, siendo la matanza de los trabajadores de la United Fruit Company, ocurriendo entre el 5 y 6 de diciembre, en la localidad de Ciénaga, Magdalena, siendo el efecto por causas industriales con respecto a la venta del banano, retratando fielmente eventos políticos, sociales y culturales de la fecha. Ahí, el concepto del nacionalismo significó la culminación de la reacción del gobierno conservador. Luego seguiría 1930, década en la cual se presentaría la República Liberal de Colombia, la cual se definió como el deber del hombre hacia el Estado, para efectuar, por medios pacíficos y constitucionales, posibles movimientos revolucionarios. Además, se formó la Constitución Nacional de Izquierda, la cual consistió en un conflicto de partidos políticos en Colombia. Esto, en el realismo mágico, se podría reflejar cómo los autores reflejaron su crítica social en sus obras. Además, se formó la Unión Nacional de Izquierda, la cual consistió en el conflicto de los partidos políticos en Colombia. Esto se podría vincular al realismo mágico, al ver cómo los autores colombianos, tras esta influencia política, pudieron reflejar su crítica social por la inefectividad de ellos en sus obras literarias. Cae el año 1933. Año en el cual se desarrolla la Guerra Colombia-Peruana, la cual fue causada por la inefectividad del gobierno colombiano para definir una frontera fija con el país de Perú. La guerra terminó con la ratificación del Tratado Salomón-Lozano de 1922. Este evento sirvió para los escritores del realismo mágico para reflejar su inconformidad y cómo ellos no apoyaban para nada el conflicto armado entre los países. Cae el año 1939. Año en el cual se empieza la Segunda Guerra Mundial, siendo un conflicto armado el cual involucró mayormente a las fuerzas europeas y estadounidenses contra el régimen nazi de Alemania, teniendo unas repercusiones a nivel mundial. En el realismo mágico podríamos tomar esto como un incentivo para los escritores de este género para criticar los conflictos armados los cuales se presentan en la humanidad. Seguimos con la década de 1940. En la cual se presenció el final de la Segunda Guerra Mundial, en 1945,
Durante y después de la guerra, la literatura no salía de Europa debido al conflicto, pudiendo ser un incentivo o un empujón para que el realismo mágico se impulsara y que se hiciera más presente en Latinoamérica, además de que sus exponentes se incentivaran a crear literatura diferente y exponencial, debido a la falta de esta. Siendo el primero en despertar de este paro literario en el tiempo, Mario Vargas Llosa, creando literatura latinoamericana icónica y promoviendo el realismo mágico, con su obra La ciudad y los perros de 1963. En 1947 podemos presenciar el primer uso del realismo mágico por un autor, Arturo Ulzar Pietri, un escritor venezolano pionero en el realismo mágico, el cual inaugura, como lo dice en su novela, el misterio de la tierra inexplorada, utilizando en su obra instrumentos contemporáneos del hombre como misterio en medio de los datos realistas. Llegamos al año 1948, el cual presenció en Colombia el Bogotazo, el cual fue una serie de disturbios ocurridos en la capital de Colombia, que fueron consecuencia del asesinato del líder del Partido Liberal, Jorge Eliezer Gaitán. En el caso de Gabo, afectando su educación, no pudo terminar sus estudios en Bogotá. Al inicio de 1949 se presencia el inicio de la Guerra Fría, la cual fue un conflicto entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. Siendo esta guerra un evento de carácter internacional, afectó al realismo mágico en los escritores tras presentar tópicos de guerra, de inconformidad política y además de presentar críticas sociales hacia la situación de la humanidad con el conflicto armado. Avanzando más en el tiempo, llegamos a la década de 1950, la cual presenció en el año 1953 la Revolución Cubana, siendo aquella que quebró el fatalismo de la izquierda latinoamericana, acomplejada ante la potencia de Estados Unidos. Sin respetar los principios de la soberanía nacional y la autodeclamación de los pueblos, no aceptaron los actos ni reformas políticas, sociales y económicas emprendidas por Fidel Castro tras el triunfo de la Revolución Cubana, siendo además el recurso de las dictaduras por parte de las oligarquías. Gabo apoyaba fuertemente los ideales de Fidel Castro, siendo una figura exponencial para él, compartiendo sus motivos y mostrando su opinión de este o sus motivos en sí en las obras literarias que él componía. Y en el año de 1958 se da la creación del Frente Nacional en Colombia, el cual fue un acuerdo o pacto entre los políticos conservadores y liberales de Colombia, siendo la sucesión de 4 periodos presidenciales, o sea 16 años, dando desde 1958 hasta 1974. El objetivo principal de este evento fue la reorganización del país tras la presidencia del general Gustavo Rojas Pinilla, siendo el impacto de este evento más enfocado hacia los escritores colombianos, representando en sus obras de realismo mágico la crítica social de ellos frente al gobierno que se presentaba en Colombia. 1960, año en el que se publica la obra de Gabriel García Márquez, El coronel no tiene quien le escriba, siendo la historia de un coronel que lleva más de 15 años esperando que se le dé su pensión monetaria, tras haber prestado servicio a la patria, siendo una narración que reflexiona sobre la esperanza y la resignación, tratando sobre las consecuencias de mantener los principios y la dignidad personal en una sociedad corrompida, siendo en sí la opinión de Gabo sobre la situación del personal militar y las disconformidades de estos tras los conflictos que ha pasado el país y que no se ha dado un manejo correcto por parte del gobierno. En 1966 inicia la presidencia de Carlos Lleras Restrepo, impactando más que todo en el autor colombiano Héctor Abad Faciolince, el cual, aunque no sea un autor de realismo mágico, es un gran exponente de la literatura latinoamericana. Pasando por los años de 1964, se crea el grupo guerrillero FARC. Salte. Y en 1965 se crea el grupo ELN. Estos eventos de la creación de la FARC y el ELN muestran cómo el conflicto armado en Colombia estaba creciendo, siendo este tema del conflicto armado muy recurrente en los autores colombianos del realismo mágico, implantando su opinión o su crítica hacia este tópico, mostrando su inconformidad además con el gobierno por ser tan efectivo y el causante principal de esto. Y seguimos con la década de 1970. Década en la cual se presencia el gran crecimiento de las urbes latinoamericanas, siendo estas ciudades Buenos Aires, Río de Janeiro, Santiago de Chile y Santa Fe de Bogotá. Este crecimiento causa un mayor desarrollo en las ciudades latinoamericanas, lo cual en sí afecta a la literatura de ellas, siendo también la década de los 70 año de una gran oleada de dictaduras en Latinoamérica, por ejemplo en Chile, Argentina y Panamá, siendo esta oleada de dictaduras en Latinoamérica el causante de la censura de los medios, de la censura de la libre expresión, además de la inestabilidad del pueblo siendo reflejada en la literatura de los autores de sus países, por ejemplo como se puede ver en la obra La noche de los lápices. Y hablando de la censura sobre los medios de comunicación,
Durante estos años se puede ver o se puede empezar a notar el masivo efecto de ellos sobre las masas. Siendo parte del periódico, la radio y la televisión, los responsables de dar información a las masas sin censura y la libre expresión. Aunque por culpa de estos se provoca la censura de la gente, la censura de la libre expresión. El 19 de abril de 1974 se funda el grupo revolucionario M-19, siendo Carlos Pizarro el máximo comandante de este grupo, además de ser el político responsable de firmar la paz con el gobierno colombiano por parte de este grupo, siendo Pizarro asesinado poco después de integrarse a la vida civil. 20 años después de su muerte, la Fiscalía General de la Nación Colombiana declaró el crimen de Carlos Pizarro León Gómez como un delito de la humanidad, como en el caso de Gabo, el cual apoyaba fielmente los ideales y motivos del grupo revolucionario M-19, hasta el punto de mostrar su inconformidad cuando este grupo fue desvanecido. Además, mostrando su opinión propio por medio de un reportaje que hizo para la revista Semana sobre los eventos del asesinato de Carlos Pizarro. ¿Qué año sigue? 1980. Siendo la década en la cual se presenció el auge del narcotráfico en Colombia, lo cual se puede considerar como una brecha social entre las clases sociales, siendo el narcotráfico en sí una ayuda hacia las clases menos favorecidas. También se presenció uno de los momentos más icónicos en la literatura colombiana, siendo en 1982 la premiación al Nobel de Literatura para Gabriel García Márquez, tras su obra 100 años de soledad. ¡Oh, gracias! En el año 1986 se puede ver cómo el narcotráfico mata a Guillermo Cano y Asa, siendo parte de la tercera generación de periodistas de la familia Fidel Cano Gutiérrez, siendo el fundador del periódico colombiano El Espectador. Durante su carrera periodística, denunció los crímenes cometidos por el Cártel de Medellín y su líder Pablo Escobar. Fue este el motivo de su asesinato, el cual no tiene más nombre que un silenciamiento a la verdad, un silenciamiento hacia la libre expresión del periodista. Como Guillermo Cano alguna vez dijo, el periodismo es la palabra que da la libertad. En 1989 asesinan a Luis Carlos Galán, siendo aquel en la que el pueblo tenía fe de que erradicara el narcotráfico colombiano por completo, siendo esta incentiva el motivo de su muerte, causando un impacto en los escritores colombianos, mostrando la violencia que se presentaba en esta época del país, siendo la violencia un tema recurrente en la literatura de los autores colombianos de realismo mágico, retratando la situación de Colombia en sus obras literarias, además de implantar su crítica social frente a estos eventos, siendo este silenciamiento de la verdad uno de los motivos por los cuales Gabo en sí no vivía en su patria, siendo que Gabo vivió en sí en el país de México. Además, en estos años se pudo presenciar la globalización, siendo un medio de expansión aún mayor para los escritores latinoamericanos y sus obras también, viendo una visión más expandida del mundo y sus perspectivas. Y finalmente llegamos a la década de 1990, década la cual presenció la publicación de una de las obras más aclamadas del Nobel colombiano, Del amor y otros demonios, siendo publicada en 1994, mostrando cómo el Nobel colombiano retrocede en el tiempo para retratar aspectos culturales de nuestra idiosincrasias, teniendo en cuenta el hecho de que somos multiculturales. Hablemos un poco del contexto cultural. Durante los años 60 y 70 en Latinoamérica se originaron diferentes movimientos sociales y organizaciones que estaban en contra del gobierno y de sus esquemas basados en ideologías de extrema derecha, dictatoriales y de la suma influencia militar. Gracias a estos movimientos sociales, la música protesta se popularizó inmensamente en toda Latinoamérica, gracias a que las personas necesitaban un vocero más, una persona que lograra expresar todas estas ideas, sufrimiento y dolor que sentía el pueblo a través de la música, de la expresión artística. Por eso los cantautores de música protesta fueron tan importantes y tan influyentes en nuestra cultura latinoamericana. Ellos tomaron el riesgo de que muchas cosas negativas les pudieran pasar por estar a favor de la lucha, por estar expresando todo eso que el pueblo necesitaba decir, porque las personas que salían a protestar, a veces, no a veces, casi siempre, o eran apresadas, o terminaban muertas, o tenían una muy mala experiencia y se daban cuenta que sus ideas eran calladas, que el gobierno no los iba a escuchar, que el gobierno no iba a cambiar. Por eso se necesitaban aún más y más presión.
Y esta presión se ejercía a través de los escritores, de los pintores, de los artistas, de los líderes sociales y de todas estas personas que dieron su cara para poder defender la lucha. Tomemos un ejemplo más nacional. El 24 de abril de 1968 se creó el Centro Nacional de la Canción Protesta en el barrio de La Candelaria. Este se creó gracias a un grupo de jóvenes músicos que realizaba diferentes actividades en espacios sindicales, universitarios y comunitarios. Ellos trabajaban muy de la mano con el Partido Comunista de Colombia y a través de este espacio lograban expresar todos los ideales en los que ellos creían. Y ahora seguimos con el contexto social, el cual la sociedad latinoamericana experimentó una profunda transformación que modernizó la estructura social, y algunos de estos acontecimientos fueron el crecimiento de la población, un mayor crecimiento urbano y el desarrollo de las organizaciones sociales. Los inmigrantes anarquistas eran artesanos y trabajadores de pequeñas actividades económicas donde se fueron a zonas urbanas, lugar donde se forman los primeros movimientos obreros. En 1919 y en 1950 acabó el movimiento revolucionario bolivariano, que busca mineros y campesinos en la lucha por la reforma agraria, la nacionalización de las minas y la creación de la democracia radical de masas. Los mineros defendieron la reforma agraria basada en la propiedad colectiva de las tierras, mientras que los campesinos defendieron la pequeña propiedad rural. En Latinoamérica han ocurrido una serie de acontecimientos, tanto de tipo político como sociales y económicos, que se han visto influenciados muy notoriamente por las demás ideologías del mundo, siendo posible de esta manera la creación de varias agrupaciones y la organización de los pueblos en movimiento que lucharon en pro de su bienestar. Se produjeron una generalidad de luchas y cambios, todas ellas influenciadas principalmente por los procesos opresores existentes en las distintas regiones. En segundo lugar, la Revolución cubana vino a conformar el mayor triunfo del comunismo latinoamericano como revolución sobre el capitalismo, teniendo en cuenta que el capitalismo se instaura siendo un modelo económico y social que se basa en el capital para desarrollar la economía, donde genera una mayor diferencia entre las clases sociales. Posteriormente, la instauración del régimen comunista en Cuba permite un pacto, que aunque no se había plasmado, ya estaba identificado con la Unión Soviética, la cual suministró armas para facilitar la lucha revolucionaria en toda Latinoamérica. Por consiguiente, en 1960 se rompen las relaciones económicas con Estados Unidos y en 1961 se rompen las relaciones diplomáticas. En la década de los 60, en Colombia y en Venezuela, se presenta el surgimiento de la democracia, dado que en la década de los 50 se logró derrocar a las dictaduras militares que estaban en esas naciones. En Colombia se estaba gestando la unión del Partido Conservador y Liberal, el cual se llama el Pacto del Frente Nacional, en el que se crea un bipartidismo estrecho que no permitiría la inclusión de ningún otro partido. Al igual, se hicieron distintas violaciones de los derechos humanos, la criminalización de la protesta social y la impunidad de delitos, generando un terrorismo de Estado, donde las fuerzas militares cobraron mayor participación en los conflictos sociales. Por otro lado, en cuanto a lo social, la dictadura militar en Chile trajo grandes desigualdades de ingresos, lo que provocó un gran desequilibrio de clases. Por otra parte, la gran mayoría de la clase alta se vio beneficiada, ya que se privatizó de toda la estructura estatal. Este golpe de Estado también significó el exilio de grandes masas de personas chilenas a diversos países, debido a la fuerte persecución e inestabilidad económica. En 1956, los profesores iniciaron una demanda por un aumento salarial del 30% y jubilación a los 30 años del servicio, sin límite de edad. En el momento que estas peticiones son enviadas a la SDP, los líderes del sindicato firmaron teniendo en cuenta un aumento menor al que pedían. Por tal motivo, empezaron protestas y levantamientos violentos de los integrantes del movimiento magistral, lo cual duró hasta 1958. Posteriormente surgió el movimiento ferrocarrilero, el cual surge por mejoras salariales y por democracia sindical. Durante la década de los 60 hasta los 70, en México se conocía la Guerra Sucia de México, la cual surge cuando la sociedad civil reclama la existencia de prácticas de guerra de baja intensidad por parte del Estado mexicano en contra de la oposición no partidista. Durante 1964
Un grupo de internos declaró una huelga demandando mayores salarios y seguridad en el trabajo, donde se conforma la Alianza de Médicos Mexicanos, donde los residentes internos del sector público se agrupan. En 1968 se hace otro movimiento social donde estudiantes y profesores de diversas universidades se unen junto a amas de casa, obreros y profesionales, y este movimiento fue reprimido el 2 de octubre por el gobierno de México y finalmente disuelto en diciembre del mismo año. Posteriormente hay un paro de labores donde los ganaderos y el ejército dañan ciertas instalaciones de colegios. Autores como Gabriel García Márquez, Isabel Allende, Mario Vargas Llosa y Jorge Amado nos dan a conocer su postura al frente de lo que estaba sucediendo en Latinoamérica en la década de los 60 y los 70. Por un lado, podemos conocer el punto de vista de Gabriel García Márquez, donde nos muestra la realidad del Caribe. Con 100 años de soledad, Gabo nos muestra a Colombia como una fuente de creación insaciable, un universo mágico, alegre, diverso y turbulento, haciéndonos ver y conocer a otra Colombia, no la Colombia de drogas y violencia con la cual nos relacionan. El periodista Javier Aranda asegura que lo que más extraña de Gabo es cómo nos mostraba el mundo de manera diferente, diciendo: nos lo hizo ver de otra manera, en donde los dictadores viejos con poder, o ya sin él, o no con todo de su lado, pues padecen enfermedades y lo único que esperan es tener un cheque a la mano para sobrellevar la vejez que todos llevamos. Por otro lado, tenemos a Julio Cortázar, que nació en Bruselas el 26 de agosto de 1914. El escritor vivió su infancia y su adolescencia en Argentina. Desde la realidad más surrealista a la fantasía más intransigente, algunas de sus memorias expresan cómo era su vida en aquella Argentina, en la que creció y de la que habla como un paraíso en el que yo era Adán, donde no guardo un recuerdo feliz de mi infancia, demasiadas servidumbres, una sensibilidad excesiva, una tristeza frecuente, asma, brazos rotos, primeros amores desesperados. Cortázar hizo parte de la preocupación social, donde se centró en los movimientos izquierdistas y las clases más desfavorecidas. Estuvo en Cuba durante la Revolución de 1962, donde estuvo presente en la posesión del presidente chileno Salvador Allende y apoyó el movimiento sandinista nicaragüense, por lo que se convirtió en un verdadero activista político. Jorge Amado, autor de Doña Flor y sus dos maridos, nos demuestra su pensamiento realista e irónico, donde a menudo mostró un profundo análisis psicológico de sus novelas, las cuales reflejaron ese compromiso político y social que lo caracterizó y que le sirvió para denunciar las injusticias sociales de que tuvo conocimiento. Sus continuos pensamientos revolucionarios y sus actividades de corte izquierdista los llevaron a ser encarcelado en 1935 por órdenes del presidente brasileño Getúlio Vargas. A lo largo de su trayectoria estableció un compromiso implícito con los pobres, marginados y desposeídos de la sociedad. Campesinos, vagabundos y prostitutas hacen acto de presencia en sus novelas y se convierten en protagonistas máximos y héroes de las tramas. Sin embargo, estas acciones no lo detuvieron, por lo que continuó con sus actividades políticas e incluso llegó a representar al Partido Comunista de Brasil como diputado federal en la Asamblea de 1946, el cual fue declarado ilegal al poco tiempo. Isabel Allende, escritora chileno-estadounidense, hace parte del movimiento del realismo mágico. Entre los temas que abordan en sus relatos se destaca Chile durante el siglo XV, XIV y XX, el movimiento guerrillero de 1960 en Venezuela, la guerra de Vietnam y la rebelión de los esclavos en Haití en el siglo XVIII. Era una de las pocas que promovía el feminismo. En aquella época, en una sociedad tan dominada por el machismo, era algo muy extravagante. Sus escritos han sido influenciados por sus convicciones feministas, su compromiso con la justicia social y las duras realidades políticas que conformaron su destino. Isabel Allende dedicó gran parte de su tiempo y beneficios económicos a obras a favor de los derechos humanos. Por último, tenemos a Mario Vargas Llosa, que nos recuerda el pensamiento de izquierda el cual ocurrió tras el triunfo de la Revolución cubana en los 70 y todo lo que representó para la política de la región. Muchos artistas se vieron interesados por la corriente socialista. Con sus novelas, Mario Vargas Llosa denunciaba las poderosas dictaduras instauradas por distintos gobiernos. Posteriormente, vivió el nuevo colonialismo
con la ayuda de las dictaduras de la derecha. Y ahora vamos con el contexto político. Este movimiento fue influenciado por el clima político en Latinoamérica, y sus autores se hicieron famosos a través de sus escritos, llamando la atención sobre el autoritarismo político y la desigualdad social. Para hablar del contexto político de Cuba entre 1960 y 1980, debemos conocer un poco más de la Revolución Cubana en los años 50, cuando se dio el golpe de Estado por Fulgencio Batista, donde derrocó al presidente Carlos Prió. En esta época el mundo se encontraba en los primeros momentos de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, y comenzó para Cuba una fuerte dictadura militar. Debido a la fuerte dictadura y el sometimiento del pueblo cubano, en 1959 Fidel Castro entra a Santiago de Cuba y Fulgencio Batista huye a Estados Unidos. Aquí es donde inicia la Revolución Cubana, que terminó con la expropiación de la burguesía y terratenientes. Una vez Fidel Castro en el poder en 1960, establece relaciones diplomáticas con la Unión Soviética y obtiene independencia del mercado latinoamericano. En 1961, Estados Unidos comienza el bloqueo económico a Cuba y Fidel Castro nacionaliza empresas extranjeras que en su mayoría los dueños eran estadounidenses. Un año más tarde, cubanos que vivían en Estados Unidos organizan la invasión a la playa Girón, la cual fue rechazada por el ejército revolucionario. En 1962, empieza la crisis de los misiles, época donde se alcanzó a pensar que se iba a formar la Tercera Guerra Mundial. Estados Unidos y la Unión Soviética se enfrentaron debido a la instalación de misiles soviética con capacidad nuclear en Cuba. Sin embargo, Khrushchev propuso a Kennedy quitar la base de misiles soviética en Cuba si Estados Unidos no apoyaría la invasión a Cuba y además debía retirar sus misiles nucleares en Turquía. En 1965, el Partido Comunista de Cuba se encuentra en el poder desde el triunfo de la Revolución Cubana y organiza y orienta la construcción del socialismo hacia una sociedad comunista. En 1967, muere Che Guevara en Bolivia durante un combate donde apoyaba a la guerrilla de ese país. En los años 70 en Cuba se consolidó el apoyo de Rusia, donde se les compraba el azúcar a altos precios y ellos enviaban petróleo a bajo precio. Cuba se convierte en uno de los países más fuertes en cuestiones militares. Fue llamado el líder de la defensa de los débiles. Cuba en esta época apoya la revolución en Etiopía y Angola, llamadas misiones internacionalistas. Castro hace alianzas con líderes de izquierda en Latinoamérica y se celebra la revolución sandinista. En 1976 proclama la nueva constitución donde Fidel Castro es el jefe del Estado y él crea las asambleas de poder popular cuyos miembros son elegidos por el pueblo cubano donde se celebra la administración del Estado. Podemos ver que en estas décadas Cuba buscaba influir en las decisiones de Latinoamérica por medio de su revolución, donde ayudó a surgir guerras de liberación nacional, movimientos nacionales y revolucionarios en toda América Latina. El impacto de estos movimientos sobre el pensamiento de izquierda es muy importante y genera una reflexión sobre el socialismo. Los logros de la Revolución Cubana en salud, en seguridad y en educación son reconocidos por los otros países, pero también se mantiene el fracaso, la economía y los derechos humanos. En 1963, en la presidencia de Ilía, su primer acto de gobierno fue eliminar las restricciones sobre el peronismo y asimismo habilitando la participación política del mismo y de otros partidos como el comunista. También se promulgaron penas a la discriminación y a la violencia racial. En 1966, durante la dictadura militar que derrocó a Arturo Illia, la Revolución Argentina se presentó a sí misma no como provisional, sino como dictatorial, de tipo permanente en la época, donde hubo bastantes conflictos políticos y sociales y las luchas de diferentes sectores militares dieron lugar dos golpes internos donde estuvieron en el poder dictadores militares como Juan Carlos Onganía de 1966 al 70, Roberto Levington de 1970 al 71 y Alejandro Lanusse de 1971 al 73. Luego la dictadura organizó una salida electoral con la participación del peronismo, donde triunfó Héctor Cámpora y luego renunció para que triunfara Juan Domingo Perón. Una fecha muy importante, la Noche de los Bastones Largos, que fue un violento desalojo de la política federal argentina y ocupada por estudiantes profesores en oposición al gobierno militar. En 1969 se conoce como el Cordobazo,
un movimiento de protesta en Argentina donde se precipitó la caída de Juan Carlos Onganía después de 4 años del peronismo en el poder. En 1976, el proceso de reorganización nacional denominó de dictadura cívico-militar que gobernó Argentina entre 1976 y el 83, que derrocó a María Estela Martínez de Perón e instaló la junta militar de época llamada la dictadura más sangrienta de la historia de Argentina. Se caracterizó por el terror del Estado, la violación de los derechos humanos, la desaparición de personas, el robo de recién nacidos y crímenes de poca humanidad. En estos años, en Argentina, los enfrentamientos sociales entre la izquierda y la derecha generan diferentes conflictos entre 1975 y el 76. Las grandes empresas apoyaron los diferentes golpes militares debido a que se sentían amenazados por la llegada del socialismo y comunismo a Latinoamérica. En Chile, en 1957 se fundó el Partido Cristiano, que es el punto medio entre la derecha y la izquierda. Esto permite que haya una confrontación de 3 proyectos de gobierno. El primero, de izquierda, que proponía una sociedad de tipo socialista. El segundo, de centro, que propone una economía llamada social de mercado. El tercero, de derecha, que se oponía a los cambios y quería mantener su poder político y económico. En 1958, Jorge Alessandri Rodríguez, de derecha, asume la presidencia y renuncia a la intervención del Estado. En 1960, Chile sufre un terremoto y se suma a la crisis económica, por lo tanto favoreció a los grupos de izquierda y centro. En el gobierno de Eduardo Frei Montalva, en 1964, se llevó a cabo la chilenización del cobre y además se firmó un acuerdo entre la izquierda y la derecha. Aquí se introducen nuevas reformas sociales, pero no baja la inflación chilena. En los años 70, que inició con el golpe de Estado militar que derrocó al presidente Salvador Allende, y se estableció la Junta Militar de Gobierno administrada por el dictador Augusto Pinochet. Fue un régimen autoritario con principios de extrema derecha tales como el anticomunismo, el prohibir de los partidos políticos, limita la libertad de expresión y la carencia de democracia. Fue la época de mayor violación a los derechos humanos en Chile. Durante este periodo hubo una transformación económica, social y cultural. En lo económico, hubo cambios de orientación del Estado, de un Estado subsidiario inspirado en una economía neoliberal. Por otro lado, en lo social, dominó el sector empresarial y aumentó la desigualdad de ingreso con una gran inestabilidad laboral. En lo cultural, se llamó el apagón cultural, que fue la represión y autorrepresión de manifestaciones culturales contrarias a la línea oficial. Podemos ver que en Chile, durante estas décadas, terminaron con las ideas autoritarias, anticomunistas, se persiguió la libertad de prensa y a los partidos políticos opositores. También se limitaron las ideas sindicales y aumentó la inestabilidad laboral en los sectores medios y bajos. Finalmente, podemos decir que el realismo mágico fue una de las herramientas más importantes para diversos autores latinoamericanos en la época de los 60. Mediante este movimiento literario, fueron capaces de retratar su propia realidad y cosmovisión, y además darle una voz a un pueblo que estaba siendo constantemente oprimido. Por esto vemos que el realismo mágico trata de diversos temas, hace críticas sociales, políticas, culturales y además nos habla de un contexto histórico en el que los autores se encontraban. Bueno, guapísimos, esperamos que les haya gustado mucho el video. Denle like y suscríbanse. Hey, feeling good, like I should. When in dark, I walk around the neighborhood. Feeling blessed, never stressed. Got that sunshine on my Sunday best. Yeah, hey, every day can be a better day despite the challenge. All you gotta do is leave it better than you found it. It's gonna get difficult to stand, but hold your balance. I just say whatever, cause there is no way you're around it. Everyone falls down sometimes, but you just gotta know it'll all be fine. It's okay. It's okay. It's okay. Muy buenas a todos.
Tiene pensado como creativo, que eso lo hace como la piguayqui. La piguayqui. Sí, ¿te acuerdas? Estamos haciendo el guión y nos estamos poniendo información por esto. Realmente nuestra código se hace ¡Caduca! También hay que tener en cuenta que el realismo mágico no crea mundos nuevos. Se revelan cosas de este mismo mundo y el lector no acepta la fantasía como un aspecto común. ¿Quién escribe eso? ¿Tú no escribes? Latinoamericano. ¡Hey muchachos! Les tengo un reto. Digan todos los autores del realismo mágico en 5 segundos. Jorge Luis Borges, Gabriel García Márquez, Julio Cortázar, Carlos Fuentes, Algo Carpentier, Mario Vargas Llosa, Juan Rubio. Miguel Ángel Asturias. ¿Ya? ¡Muy bien! Empezando por el contexto histórico. Para mostrarlo de manera mimética. Un factor importante es que las mujeres o las minorías étnicas empezarían, Daniel es como bruta. En Latinoamérica han ocurrido una serie de acontecimientos tanto de tipo, no se le decir ferrocarrilero, ferrocarril, no lo puedo decir. Ferrocarrilero. Polilo. Ferrocarrilero. Ah, si vieron, después de pasar 10 minutos intentando, ya pude. ¿Cuánto tenemos que hacer esto? 30 segundos. Yo les digo cuándo. Cote, métete más a la izquierda. Tampoco tanto. No escucho nada. Quedan 10 segundos. 10 segundos. Ya no mucho tiempo pasando.お前はもう